Hola, ¿qué tal? Soy Hugo Moped. Algunas personas dicen ser creyentes en Yeshua, otros que son discípulos, otros que son cristianos. Y finalmente hay quienes nos llamamos hijos del Dios Altísimo. ¿Quieres saber cuál es la diferencia? Y más importante aún, ¿quieres aprender qué le interesa al Padre Celestial que seamos tú y yo? Entonces quédate en Reflexiones sin Fronteras. Reflexiones sin Fronteras. El tema de hoy: los tipos de creyentes. ¿Eres temporal o verdadero? Hola, ¿qué tal? Buscadores de la verdad, santos del Dios Altísimo, gente maravillosa que nos sigue semana a semana. Yahweh les continúe bendiciendo. Aprovecho para decirles que en breve tendremos nuestra emisión especial de preguntas y respuestas. Si tienes alguna pregunta sobre las Sagradas Escrituras, déjala en los comentarios o envíanos un email a reflexionesinfronteras@gmail.com. La palabra creyente significa el que cree o tiene fe en algo o en alguien. Culturalmente se asocia con la fe en el Dios Altísimo, pero esto no necesariamente es así. Tú puedes creer en mentiras, en el dolor, en la maldad, en la soledad, en la venganza, y esto nada tiene que ver con el Padre Celestial. Hay personas que son creyentes en esto y hasta cantan sobre ello. Un ejemplo claro es la canción Believer de Imagine Dragons. Entonces, el que tú seas un creyente no te hace necesariamente un hijo del Dios Altísimo. De acuerdo con las Escrituras, un creyente es quien cree que Yeshua es Dios e incluso puede respetarlo y reconocerlo, aunque no todo el que se dice creyente se siente obligado a obedecer la ley de Yahweh. Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: Él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Juan capítulo 4 versículos del 39 al 42. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Hechos 2:44. Yeshua le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan capítulo 11 versículos 25 y 26. En forma simple, un creyente es quien se ha arrepentido de sus pecados y ha aceptado a Yeshua como Salvador en su vida. El Señor Yeshua establece que quien crea en Él tendrá vida eterna. Esto es entrar a la senda angosta que conduce a la Nueva Jerusalén. Pero lamentablemente, ya en el camino, muchos deciden regresar a su vida anterior porque no están dispuestos a obedecer a Yeshua. Otros permanecen en las congregaciones, pero siguen llevando una vida de pecado. Entonces, hay diferentes tipos de creyentes. Para ser exactos, hay 4 categorías de creyentes y el mismo Dios nos lo explicó. He aquí, el sembrador salió a sembrar, y cuando iba sembrando, unas semillas cayeron junto al camino, y llegaron las aves y se las comieron. Otras cayeron entre piedras, donde no tenían mucha tierra, y brotaron pronto por no tener raíz profunda. Pero una vez que salió el sol, se debilitaron, y al no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre los espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Pero otras cayeron en tierra buena, y dieron fruto, una ciertamente a 100 por 1, otra a 70 y otra a 30 por 1. El que tenga oídos, que oiga. Mateo 13, del versículo 3 al 9. La parábola del sembrador nos enseña que hay creyentes temporales y creyentes verdaderos. Los creyentes temporales son los que se resisten a obedecer a la ley de Yahweh porque les duele dejar sus tradiciones, filosofías, vicios y pecados, y eso les termina endureciendo el corazón. Tienen a Yeshua como Salvador, pero no como Señor de sus vidas, lo que eventualmente los hará perder su salvación. Los verdaderos creyentes son los que creen en el Señor Yeshua, lo obedecen y sus vidas son un testimonio vivo del Evangelio para la humanidad.
hasta el final de sus días. El corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volverse a mí para que yo los sane. Mateo 13, versículo 15. Ahora escuchemos la explicación del Señor Yeshua sobre los tipos de creyentes. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del Evangelio y no lo entienden. Entonces viene el maligno y les arrebata la semilla que fue sembrada en sus corazones. Las semillas en pedregales representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, son de corta duración. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por causa del Evangelio, claudican. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto olvidan el mensaje por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto en ellos. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha a 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Mateo 13, del versículo 19 al 23. Para que seamos buena semilla, debemos conocer la palabra, entenderla y vivirla. A esto se le llama echar raíces en el reino del Dios Altísimo. Cuando un creyente ante las pruebas, la exhortación o la persecución por causa del Evangelio se sale del camino angosto para irse a la senda de perdición, era un creyente falso, porque nunca estuvo dispuesto a echar raíces en la obra de Yahweh. Seguramente seguía en sus pecados y se rehusó a obedecer la ley del Abacadosh. Los creyentes temporales son cizaña y contaminan al pueblo de Dios, porque ni entran al reino de Yeshua, ni dejan que otros entren. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Segunda de Timoteo 4:10. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte del pueblo de Yahweh. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Primera de Juan 2:19. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Segunda de Pedro 2:17. Espero que ya te haya quedado claro que llamarse creyente no es sinónimo de ser un hijo del Dios Altísimo, pero todo hijo del Dios Altísimo siempre es creyente del Señor Yeshua. Hasta los demonios creen en Yahweh y en Yeshua y tiemblan ante sus nombres, pero no los obedecen. Esa es la diferencia. Creer en Dios sin obedecer su ley te hace un creyente falso. ¿Por qué te entrometes con nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Yahweh? Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron: Si nos echas fuera, envíanos a esa manada de cerdos. Muy bien, vayan, les ordenó Yeshua. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Mateo 8, versículos del 29 al 32. Tú dices tener fe porque crees que Yahweh es un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué locura! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas obras es inútil? Santiago 2, versículos 19 y 20. Como has visto hasta aquí, ser creyente verdadero no es fácil. Es una carrera de resistencia más que de fuerza. Muchos dicen creer en Yeshua y se congregan, pero las semillas que el Abba les da caen entre piedras, entre espinos y en el camino y se mueren. Los falsos creyentes están espiritualmente desnutridos. Ser creyente verdadero es el primer paso para convertirte en discípulo e hijo del Dios Altísimo. No todo el que cree en Yeshua o lo llama Señor entrará a la Nueva Jerusalén, sino solo el que lo obedece. El creyente falso
solo aparenta, pero ni obedece a Yahweh ni tiene el Espíritu Santo. Eso separa el trigo de la cizaña. El árbol se conoce por su fruto. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Espero que esta enseñanza haya despejado tus dudas y te haya edificado. Por favor, compártela y regálame tu me gusta. Yo soy Hugo Moped. Y yo, Shlomo, y nuestro deseo para ti es: Yevarejeja Yahweh, Beishmereja, Yaer Yahuapanabeleja, Bijuneja, Yisa Yahuapanabeleja, Beyasenleja, Shalom. Hasta que nos volvamos a encontrar.